¿Sabías que existe una región de España donde puedes caminar sobre huellas de dinosaurios de hace unos 120 millones de años? Bañarte en agua que sale de la tierra a más de 50 grados. Encontrar cristales naturales que parecen cortados por una máquina. Contemplar más de 100 nidos de cigüeñas sobre un solo edificio. Y llegar hasta el lugar donde se escribieron algunos de los testimonios decisivos para la historia del castellano. La Rioja no es solo vino y bodegas. Es una franja comprimida entre el Ebro y montañas de más de 2000 metros, donde millones de años de geología, animales, pueblos y civilizaciones parecen haberse acumulado unos encima de otros. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dime en los comentarios con una sola palabra: aro, enciso, escaray o arnedillo. Porque para entender La Rioja no basta con recorrerla de oeste a este, hay que abrirla como si fuera un libro de piedra. Dato 1. El Ebro entra en La Rioja atravesando una muralla natural de caliza. Las conchas de Haro forman el paso por el que el Ebro cruza el borde de los montes Obarenes y se abre hacia la depresión del Ebro. Las paredes son calizas cretácicas y el corredor separa visualmente la montaña del gran valle sedimentario que domina el norte riojano. En muy pocos metros, el río pasa de estar encajonado entre relieves abruptos a serpentear junto a viñedos. La anomalía está en que la puerta geográfica de La Rioja no la construyó nadie, la abrió el propio Ebro. Dato 2. Más de 100 nidos pueden cubrir un solo tejado de Alfaro. La Colegiata de San Miguel posee más de 2000 metros cuadrados de cubierta, y sobre ella se concentra una de las colonias de cigüeña blanca más singulares de Europa, con alrededor de un centenar de nidos. Algunos nidos antiguos llegan a alcanzar pesos cercanos a media tonelada. La cercanía de los sotos del Ebro proporciona alimento y zonas húmedas a pocos minutos del campanario. Lo extraño es que uno de los grandes espectáculos de fauna de La Rioja ocurre encima de un edificio barroco. Dato 3. En San Millán, un monje escribió al margen de un códice y cambió la historia del español. El Códice Aemilianensis 60 fue copiado en el entorno del monasterio de Suso entre los siglos IX y X, y recibió anotaciones marginales en romance y en euskera para aclarar pasajes latinos. La UNESCO considera a los monasterios de Suso y Yuso un lugar esencial para comprender el nacimiento del español escrito. Siglos después, Gonzalo de Berceo escribiría allí poesía en castellano. Lo brutal es pensar que parte de la historia de una lengua mundial comenzó como explicaciones escritas en los márgenes. Dato 4. En apenas 100 kilómetros, el vino de Rioja atraviesa dos climas diferentes. La denominación de origen calificada Rioja se extiende de oeste a este durante casi 100 kilómetros a ambos lados del Ebro y distingue influencias atlánticas y mediterráneas. Sus viñedos se reparten por 7 valles de afluentes con microclimas propios y llegan aproximadamente hasta los 900 metros de altitud. La anomalía es que una sola denominación encierra transiciones climáticas que normalmente esperaríamos encontrar mucho más separadas. Dato 5. Enciso conserva unas 1400 huellas de dinosaurio dentro de un solo término municipal. El municipio de Enciso, en el Valle Alto del Cidacos, tiene catalogadas alrededor de 1400 ignitas y una ruta que enlaza 7 yacimientos accesibles desde el pueblo. En Valdesevillo aparecen rastros de dinosaurios carnívoros, herbívoros y saurópodos. Las rocas que hoy forman laderas fueron superficies fangosas transitadas hace unos 120 millones de años. Lo raro no es encontrar un fósil, es caminar por un paisaje donde el suelo entero funciona como un archivo de pisadas. Dato 6. El agua de Arnedillo sale a más de 50 grados sin que haya un volcán debajo. La explicación tradicional relacionaba estas aguas con volcanismo, pero el gobierno de La Rioja describe un mecanismo distinto. El agua de lluvia penetra por las rocas, desciende hasta profundidades de entre 2 y 3 kilómetros y se calienta por el gradiente geotérmico. Después asciende rápidamente por fracturas y emerge en torno a 52,5 grados centígrados junto a Cidacos. Parece agua volcánica, pero en realidad es agua de lluvia que ha realizado un viaje profundo por una falla. Dato 7. Briones está construido sobre un cerro que cae casi verticalmente hacia el Ebro. La villa se asienta sobre una elevación de unos 80 metros y su ladera norte se corta de forma abrupta sobre el río. Ese emplazamiento explica parte de su antigua función defensiva entre Castilla y Navarra. El caserío medieval se organiza literalmente sobre el borde del relieve. La anomalía está en que la topografía y la historia militar terminaron dibujando juntos la forma del pueblo. Dato 8. El techo de La Rioja alcanza 2271 metros y a sus pies nace el río que dio nombre a la región. El Pico San Lorenzo, en la Sierra de la Demanda, se eleva hasta 2271 metros y constituye la máxima altura de La Rioja. Muy cerca, en el Pico Gatón, nace el río Oja, cuyo nombre quedó ligado históricamente al de Rioja.
Lo extraño está en que el nombre de toda una comunidad termina conectado con un curso de agua relativamente pequeño, nacido bajo sus montañas más altas. Dato 9. El Ebro todavía conserva bosques que soportan inundaciones y cambian con el cauce. La red de sotos y riberas del Ebro protegida en La Rioja suma unas 2.385 hectáreas y conserva tramos ribereños destacados en 17 municipios. Álamos, alisos, fresnos y sauces forman bosques de galería adaptados a crecidas y estiajes. En estos ambientes sobreviven nutrias, galápagos y numerosas aves acuáticas. Lo anómalo es que, junto a uno de los corredores humanos más transformados del norte de España, el río todavía mantiene fragmentos de un paisaje que se mueve con él. Dato 10. Debajo de Calahorra sigue apareciendo una ciudad romana con termas, cloacas y un circo. La antigua Calagurris dejó restos repartidos por la ciudad actual, murallas del siglo III, canalizaciones, un acueducto, cloacas, un arco de acceso, instalaciones termales y vestigios del circo romano. No es solo una colección de piezas en un museo. La infraestructura romana continúa incrustada bajo la trama urbana. La anomalía es que la Calahorra moderna vive literalmente encima de otra ciudad. Dato 11. Sierra Cebollera funciona como un refugio atlántico dentro de una región mediterránea. El Parque Natural de Sierra Cebollera ocupa más de 23.000 hectáreas en el corazón de Cameros y reúne montañas superiores a 2.000 metros, relieves glaciares, ríos y la mayor masa forestal de La Rioja. Los pinares de pino silvestre dominan aproximadamente entre 1.500 y 1.900 metros, mientras los hayedos encuentran condiciones favorables a cotas algo menores. Lo extraño es ese cambio de mundo vegetal en tan poca distancia. Dato 12. Navajún exporta cristales de pirita que parecen fabricados con regla y escuadra. La mina Ampliación a Victoria, situada a unos 4 kilómetros del pueblo de Navajún, fue descubierta en 1965 y convirtió a la localidad en una referencia internacional del coleccionismo mineralógico. Sus piritas son famosas por formar cubos extremadamente definidos. El mineral no necesita ser tallado para adquirir esa geometría, cristaliza con esas caras de manera natural. La anomalía está en que una montaña riojana produce objetos que parecen mecanizados por una fábrica. Dato 13. El Camino de Santiago cruza La Rioja como una franja histórica de unos 60 kilómetros. El itinerario principal del Camino francés recorre el Valle Riojano desde la entrada por Logroño hasta Grañón, a través de aproximadamente 60 kilómetros, a los que se suma una variante de unos 32 kilómetros hacia San Millán de la Cogolla. En ese recorrido enlaza el Ebro, Navarrete, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, viñedos, campos de cereal y antiguas dehesas. Lo raro es que una senda medieval siga organizando hoy buena parte del mapa cultural de la región. Dato 14. El río Leza cortó las calizas hasta convertir la entrada de Cameros en un corredor vertical. El cañón del Leza se abre donde el río se encaja entre paredes de calizas jurásicas y cretácicas, creando uno de los desfiladeros más reconocibles de La Rioja. Sus cortados forman parte de la Red Natura 2000 y sirven de zona de nidificación a buitres deonados, alimoches, águilas reales, halcones y búhos reales. Lo salvaje es que un mismo corte del terreno reúna geología, aves rapaces y huellas de dinosaurios en distintas capas de tiempo. Dato 15. Uno de los mamíferos más amenazados de Europa todavía recorre los ríos riojanos. El bisón europeo fue citado por primera vez en La Rioja en 1994 y llegó a ocupar el Ebro y todos sus principales afluentes regionales. En 2011 se estimaban más de 120 adultos en unos 500 kilómetros de ríos, pero la expansión del bisón americano provocó después un descenso severo. La anomalía es que algunos de los ríos más humanizados de la región siguen funcionando como refugio para una especie al borde de desaparecer. Dato 16. El gran barrio de bodegas de Haro nació porque el tren y una plaga francesa cambiaron el comercio del vino. El barrio de la estación comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX, alrededor del ferrocarril, que permitía mover vino de forma mucho más eficiente que las antiguas caballerías. A la vez, enfermedades como el oidio y especialmente la filoxera golpearon los viñedos franceses y atrajeron compradores y comerciantes hacia La Rioja. La anomalía es que una crisis agrícola extranjera y una estación ferroviaria terminaron moldeando uno de los paisajes vinícolas más famosos de España. Dato 17. En Enciso se definió una huella de dinosaurio que no se había descrito en ningún otro lugar.
El yacimiento de El Villar Pollales conserva 84 huellas y allí se identificó una forma denominada Theroplantigrada encisensis, bautizada en honor a Enciso. El rastro principal tiene 20 pisadas de un dinosaurio bípedo que apoyaba toda la planta del pie y mostraba señales asociadas a adaptación a terrenos húmedos. Lo anómalo es que un pequeño pueblo riojano haya dado nombre científico a una manera singular de pisar hace más de 100 millones de años. Dato 18. El Alto Najerilla protege más de 45.000 hectáreas alrededor de solo 7 municipios serranos. El Parque Natural del Alto Najerilla fue declarado a finales de 2022 y abarca 45.111 hectáreas en Brieva de Cameros, Canales de la Sierra, Mansilla, Ventrosa, Villavelayo y las Dos Viñegras. En su interior están las lagunas glaciares de Urbión, incluidas en la lista Ramsar desde 2006. Es extraño pensar que una comunidad pequeña contenga un espacio protegido de esta escala. Hemos llegado al dato 18 y La Rioja ya nos ha llevado de un desfiladero abierto por el Ebro a tejados cubiertos de cigüeñas, de márgenes medievales donde nace el español, a dinosaurios, aguas de 52 grados y minas de cristales perfectos. Dale like, suscríbete y cuéntanos, ¿conoces algún otro dato curioso o secreto de La Rioja? Compártelo en los comentarios. Porque todavía quedan una catedral con gallinas vivas, una ciudad celtíbera excavada en la roca y cuevas excavadas dentro de la montaña. Dato 19. Una catedral riojana mantiene un gallo y una gallina vivos dentro del templo. La Catedral de Santo Domingo de la Calzada conserva un gallinero frente al sepulcro del santo, con un gallo y una gallina vivos, en recuerdo del célebre milagro del peregrino ahorcado. El templo fue consagrado en 1106 y obtuvo rango catedralicio en 1232, creciendo como una gran iglesia asociada al Camino de Santiago. La tradición no quedó encerrada en un libro, sigue representándose cada día con animales reales. Lo extraño está en que una leyenda medieval continúe respirando dentro de una catedral del siglo XXI. Dato 20. Casi una cuarta parte de La Rioja forma una sola reserva de la biosfera. Los valles de Leza, Jubera, Sidacos y Alhama fueron declarados Reserva de la Biosfera en 2003, y la delimitación regional ronda las 122.800 hectáreas, aproximadamente el 24% de La Rioja. El territorio incluye total o parcialmente unos 40 municipios y mezcla montañas mediterráneas, ríos, roquedos, bosques, pueblos, ignitas y explotaciones agrícolas tradicionales. Sin embargo, alberga una fracción muy pequeña de la población regional. La anomalía es que uno de los espacios con mayor densidad de patrimonio natural ocupa una enorme parte del mapa y al mismo tiempo permanece muy poco poblado. Dato 21. Ortigosa esconde las únicas cuevas de La Rioja preparadas para recorrerlas por dentro. En el Monte del Encinedo se encuentran las Grutas de La Paz y La Viña, las únicas cavidades riojanas acondicionadas para visita turística. La Paz ofrece un recorrido de unos 236 metros entre estalactitas, estalagmitas y columnas, mientras La Viña desarrolla unos 114 metros en horizontal con una sola boca de entrada y salida. La anomalía está en que una parte de la montaña tiene una arquitectura propia, construida gota a gota por el agua. Dato 22. Contrevia Leucade convirtió un meandro de la Lama en una fortaleza celtíbera. El yacimiento ocupa un enclave donde el río ayuda a cerrar el perímetro defensivo y donde los habitantes excavaron viviendas parcialmente en la roca, levantaron murallas y construyeron sistemas para abastecerse de agua. Tito Livio relata que Sertorio la tomó en el año 77 a.C., después de un asedio de 44 días. Lo brutal es que la geografía del meandro fuese utilizada como una pieza más de la ingeniería militar. Dato 23. Los viñedos de Rioja pueden subir desde el Valle del Ebro hasta cotas cercanas a 900 metros. La DOCA Rioja reúne hoy más de 66.000 hectáreas de viñedo distribuidas entre 3 grandes zonas y 144 municipios de varias comunidades autónomas, aunque su núcleo histórico se articula alrededor de La Rioja y el Ebro. Las parcelas ascienden por laderas hasta cotas próximas a los 900 metros y atraviesan suelos, orientaciones y microclimas muy distintos. Lo raro no es que La Rioja tenga vino, es la cantidad de geografías distintas que caben detrás de una misma palabra en la etiqueta. Dato 24. En Sierra Cebollera todavía se leen las cicatrices de antiguos glaciares. La cabecera del Iregua conserva formas como los hoyos de Iregua, Hoyo Tajuela y Hoyo Mayor, modeladas por procesos glaciares en las zonas altas del parque.
Hoy, bosques de pino silvestre, hayedos y pastizales ocupan terrenos que en fases frías estuvieron dominados por hielo y nieve persistente. La anomalía es que un paisaje actualmente cubierto de bosque mediterráneo de montaña conserve la firma de un clima mucho más frío. Dato 25. Nájera perforó su montaña para construir habitaciones en 5 alturas. Junto al Najerilla, los cerros de arenisca roja y arcillas albergan un conjunto de cuevas excavadas cuando la población necesitó refugios en momentos de inestabilidad. Las estancias se organizaron escalonadas en 5 niveles, de los que actualmente pueden visitarse 4. Lo extraño está en que la defensa de una ciudad no se limitó a murallas sobre el terreno. También transformó el interior de la montaña en arquitectura habitable. Dato 26. La Reserva de la Biosfera conserva más de un centenar de yacimientos de huellas de dinosaurio. El gobierno de La Rioja registra alrededor de 110 yacimientos de ignitas repartidos por 20 términos municipales dentro de los valles orientales de la reserva. Hace unos 120 millones de años, parte de este territorio era una llanura deltaica con canales, barro y zonas pantanosas donde los dinosaurios dejaron rastros que luego quedaron fosilizados. La anomalía es la escala. No se trata de un yacimiento aislado, sino de un paisaje entero cosido por pisadas. Dato 27. Los cortados de Aradón parecen una pared desértica levantada junto al Ebro. Cerca de Alcanadre, potentes estratos de yeso forman un farallón vertical sobre el corredor fluvial y crean un contraste radical con los sotos y cultivos cercanos. En unos pocos pasos se pasa del bosque de ribera a una geología seca, clara y casi desnuda. Lo anómalo es ese choque visual entre un gran río y un paisaje que parece pertenecer a una región mucho más árida. Dato 28. Santa María la Real de Nájera guarda una cueva dentro de un monasterio y un panteón de reyes. El monasterio se levantó en un enclave unido a la monarquía medieval, y su iglesia gótica se apoya sobre la tradición de un templo anterior. En la nave central se abre la cueva excavada en la roca donde, según la tradición, García de Nájera encontró una imagen de la Virgen. El conjunto conserva además el panteón real y el claustro de los caballeros. La anomalía es que una cavidad natural terminara convertida en el corazón simbólico de un complejo funerario real. Dato 29. El puente más reconocible de Logroño es mucho más joven de lo que parece. El actual puente de piedra, oficialmente Puente de San Juan de Ortega, fue proyectado por Fermín Manso de Zúñiga e inaugurado en 1884. Mide 198 metros y cruza el Ebro mediante 7 arcos, sustituyendo a estructuras anteriores dañadas por las crecidas y garantizando uno de los accesos históricos a la ciudad. Lo raro es que una pieza que parece medieval sea en realidad una infraestructura del siglo XIX colocada sobre un paso utilizado durante siglos. Dato 30. San Millán no solo conserva las primeras anotaciones romances, también vio nacer a uno de los primeros grandes poetas castellanos. La UNESCO destaca que en el monasterio de Suso se produjeron textos decisivos para la historia del castellano y que en el siglo XIII Gonzalo de Berceo escribió allí sus primeros poemas en esta lengua. La historia del idioma no aparece así en una capital política, sino en un valle serrano. Lo extraño es que una pequeña comunidad monástica terminara ocupando un lugar tan grande en la historia lingüística de España. Dato 31. Los sotos de Alfaro sobreviven porque el Ebro nunca deja completamente quieto su cauce. La Reserva Natural protege unas 474 hectáreas de bosques de ribera, zonas abiertas y choperas en la llanura aluvial del Ebro. Los sotos están adaptados a crecidas y estiajes, y algunos senderos deben modificarse cuando la dinámica del río transforma orillas o inunda pasos. La anomalía está en que conservar este ecosistema significa aceptar que el paisaje protegido no puede permanecer exactamente igual. Dato 32. La Rioja contiene una red de espacios europeos que ocupa una parte enorme de su territorio. La Red Natura 2000 regional incluye 6 grandes espacios y suma alrededor de 179.915 hectáreas. Solo el conjunto de Sierras de la Demanda, Urbión, Cebollera y Camero supera las 150.000 hectáreas y reúne bosques, matorrales, pastizales y las únicas representaciones riojanas de alta montaña ibérica. Lo extraño es que una comunidad conocida internacionalmente por el viñedo proteja, al mismo tiempo, una superficie montañosa y forestal de esta magnitud. Dato 33. En Briones existe un museo del vino con un jardín de más de 220 variedades de vid. El Museo Vivanco de la Cultura del Vino ocupa alrededor de 4.000 metros cuadrados y organiza su exposición permanente en 5 salas, además de espacios temporales.
En el exterior, el Jardín de Baco reúne más de 220 variedades de vid procedentes de diferentes lugares del mundo. La anomalía es que un pueblo de menos de 1000 habitantes alberga una colección capaz de contar miles de años de relación humana con la vid. Dato 34. Los sepulcros más antiguos de La Rioja todavía aparecen como cámaras de piedra en las sierras. En Camero se concentra el mayor conjunto regional de dólmenes, construcciones funerarias colectivas formadas por grandes losas verticales y túmulos de tierra y piedra. Entre los ejemplos señalizados destaca el dolmen del Collado de El Mayo, en Trevijano, mientras en Peciña, cerca de San Vicente de la Sonsierra, se conserva el dolmen de la Cascaja. Lo raro es que la memoria más antigua de la región no esté escrita, está montada piedra sobre piedra. Dato 35. Valvanera se esconde a 1100 metros de altitud en un valle boscoso del Alto Najerilla. El monasterio benedictino de Valvanera, sede de la patrona de La Rioja, se encuentra en un entorno de montaña de la Sierra de la Demanda a unos 1100 metros sobre el nivel del mar. Alrededor dominan bosques, barrancos y cursos de agua que contrastan con la imagen abierta de los viñedos del Ebro. La anomalía es que uno de los símbolos religiosos de La Rioja se encuentre escondido en uno de sus paisajes más abruptos. Dato 36. El mismo Ebro que alimenta viñedos también levanta acantilados, crea meandros y obliga a mover senderos. Desde las Conchas de Haro hasta los Sotos de Alfaro, el río atraviesa La Rioja cambiando de comportamiento varias veces, entra encajonado entre calizas, se abre por la depresión, dibuja grandes curvas junto a pueblos como Briones y construye llanuras aluviales en el este. No es un simple límite azul sobre un mapa, sino una máquina geológica activa. La anomalía está en que buena parte de la identidad riojana depende de un río que nunca deja de redibujarla. Dato 37. La Rioja parece pequeña hasta que se mira en vertical y en profundidad. En una misma comunidad se pasa de las riberas del Ebro a cumbres de 2271 metros, de cuevas y ciudades excavadas en roca a huellas de dinosaurio de unos 120 millones de años. De glaciares desaparecidos a aguas termales de más de 50 grados y de dólmenes prehistóricos a monasterios ligados al nacimiento del castellano escrito. Su escala en el mapa engaña porque cada valle pertenece a una historia distinta. Esa es la anomalía final. La Rioja no es solo vino, es un territorio comprimido donde geología, agua, vida e historia se apilan unas encima de otras. Después de 37 datos, queda claro que mirar La Rioja únicamente a través de una copa de vino es quedarse con una fracción diminuta de su historia. Hay dinosaurios congelados en la piedra, ríos que siguen cambiando el paisaje, montañas modeladas por antiguos hielos, ciudades romanas bajo calles modernas, comunidades medievales excavadas dentro de la roca y monasterios desde los que una lengua comenzó a dejar nuevas palabras por escrito. Ahora dinos, ¿cuál de estos 37 datos te sorprendió más? Suscríbete al canal para seguir descubriendo la geografía más increíble de España y comparte este video con alguien que todavía piense que La Rioja es solo vino y bodegas. Y nuestro viaje no termina aquí. Al norte y al este nos espera Navarra, otra tierra conectada con La Rioja por el Valle del Ebro, pero con una geografía capaz de cambiar desde zonas semidesérticas hasta montañas pirenaicas. Haz clic ahora en nuestro video sobre Navarra y descubre qué ocurre cuando seguimos el mapa más allá de La Rioja.